Al igual que la popular historia sobre entierros prematuros, todo autor de cuentos de terror o suspense debería escribir al menos un relato sobre la habitación embrujada de la posada. He aquí mi versión del asunto. El único rasgo inusual es que nunca tuve intención de terminarla. Escribí las 3 o 4 primeras páginas como apéndice de mi libro mientras escribo, con la intención de mostrar a los lectores cómo un relato pasa del primer al segundo borrador. Sobre todo, quería aportar ejemplos concretos de los principios sobre los que tanto había parloteado en el texto. Pero entonces sucedió algo fantástico. La historia me sedujo y terminé por acabarla. Creo que lo que nos asusta varía mucho de persona a persona. Por ejemplo, nunca he entendido por qué las serpientes Boneslang peruanas ponen la carne de gallina a determinadas personas. Pero, pero esta historia me dio miedo mientras la escribía. En un principio apareció en el marco de un recopilatorio de libros de audio titulado Bloom and Smoke, y la versión audio me asustó aún más. De hecho, me moría de miedo al escucharla, pero las habitaciones de hotel son lugares espeluznantes por defecto. ¿No les parece? ¿Cuántas personas habrán ocupado esa misma cama? ¿Cuántas de ellas estaban enfermas? ¿Cuántas estaban perdiendo el juicio? ¿Cuántas estaban pensando en leer unos cuantos versículos de la Biblia del cajón de la mesilla antes de ahorcarse en el armario junto al televisor? En cualquier caso, registrémonos, ¿les parece? Aquí tienen la llave, y tal vez les dé el tiempo a reparar en cuál es el resultado de la suma de esos 4 inocentes dígitos. Está al final del pasillo. Relato titulado 1408. Como dice Stephen King, el resultado de la suma de esos 4 inocentes dígitos nos da 13. Y bueno, en esta ocasión vamos a leer el capítulo 1. Está separado por varios, entonces en esta ocasión solamente vamos a dar lectura al capítulo número 1. También existe una película que a mí me gustó bastante, me pareció que retrató muy bien esa sensación de locura, de paranoia, de frustración, la cual nos comparten en este relato. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, vamos a dar lectura a este relato titulado 1408, relato el cual puedes encontrar en el libro Todo es Eventual, autoría, como ya lo dijimos, del maestro del terror, Stephen King. Espero que se encuentren cómodos, espero que se encuentren entre las sombras y acompañados de su bebida favorita para dejarse llevar por el terror de esta habitación. También espero que no sean claustrofóbicos. Vamos a dar inicio, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Mike Enslin estaba cruzando la puerta giratoria cuando vio a Olin, el director del Hotel Dolphin, sentado en uno de los mullidos sillones del vestíbulo. Se le encogió el corazón. Debería haberme traído al abogado, pensó. Bueno, demasiado tarde. Y aun cuando Olin hubiera decidido poner otro obstáculo entre Mike y la habitación 1408, la cosa tenía su lado bueno. Olin estaba atravesando el vestíbulo con una de sus rollizas manos extendidas cuando Mike salió de la puerta giratoria. El Dolphin se encontraba en la calle 61, a la vuelta de la esquina de la Quinta Avenida. Un establecimiento pequeño pero elegante. Un hombre y una mujer ataviados con trajes de noche pasaron junto a Mike cuando éste alargaba la mano para estrechar la de Olin, tras cambiarse la maleta a la mano izquierda. La mujer era rubia, iba de negro, por supuesto, y la sutil fragancia floral de su perfume reducía la esencia de Nueva York.
En el bar de la galería, alguien tocaba Night and Day, como si pretendiera subrayar dicho resumen. Buenas noches, señor Eslin. Señor Olin, ¿hay algún problema? El rostro de Olin parecía contraído en una mueca de dolor. Por un instante, paseó la mirada en torno al pequeño, pero elegante vestíbulo, como si buscara ayuda. En el mostrador del conserje, un hombre hablaba con su mujer de entradas para el teatro mientras el conserje los observaba con una sonrisita paciente. En la recepción, un hombre con el aspecto desaliñado de haber volado muchas horas en clase preferente comentaba su reserva con una mujer enfundada en un elegante traje negro que podría haber llevado para salir. Una escena de lo más normal en el Hotel Dolphin. Había ayuda para todo el mundo, menos para el pobre señor Olin, que había caído en las garras del escritor. Señor Olin, repitió Mike. Señor Eslin, ¿podría hablar un momento con usted en mi despacho? ¿Por qué no? Sería beneficioso para el artículo sobre la habitación 1408. Intensificaría el tono inquietante que los lectores de sus libros parecían adorar. Y eso no era todo. Mike Enslin no había estado seguro hasta entonces, a pesar de todas sus pesquisas, pero ahora sí. A Olin le daba verdadero miedo la habitación 1408 y lo que podía ocurrir ahí a Mike esa noche. Por supuesto, señor Olin. Como buen anfitrión, Olin alargó la mano para tomarle la maleta. Permítame. No hace falta, gracias, declinó Mike. Solo llevo una muda y el cepillo de dientes. ¿Está seguro? Sí, asintió Mike. La camisa hawaiana de la suerte ya la llevo puesta, explicó con una sonrisa. Es la que tiene el repelente de fantasmas. Olin no le devolvió la sonrisa, sino que lanzó un suspiro. Un hombrecillo grueso con chaqué y corbata perfectamente anudada. Muy bien, señor Eslin. Sígame. El director del hotel se había mostrado vacilante en el vestíbulo, casi derrotado, pero en su despacho revestido con paneles de roble, el Dolphin había abierto en sus aperturas en 1910. Tal vez Mike publicara sin beneficiarse de críticas positivas en las revistas ni los periódicos de la gran ciudad, pero hacía los deberes. Olin pareció recobrar la compostura. Una alfombra persa cubría el suelo. 2 lámparas proyectaban una suave luz amarilla. Y sobre el escritorio, junto a una caja de puros, había una lámpara de sobremesa con pantalla verde de forma romboide, y al lado de la caja de puros se apilaban los 3 últimos libros de Mike Eslin, ediciones de bolsillo, por supuesto, porque no habían salido en tapadura. Vaya, resulta que mi anfitrión también ha hecho los deberes, pensó Mike. Se sentó ante la mesa. Esperaba que Olin se sentara frente a él, pero el director le dio una sorpresa al ocupar la silla contigua a la suya, cruzar las piernas e inclinarse sobre su pulcra barriguita para tocar la caja de puros. ¿Un cigarro, señor Eslin? No, gracias, no fumo. Olin desvió la mirada hacia el cigarrillo que Mike llevaba encajado tras la oreja derecha como un reportero bromista de antaño que se hubiera colocado el siguiente cigarrillo bajo el pase de prensa en la banda del sombrero. El cigarrillo formaba parte de su ser hasta tal punto que por un momento no supo que miraba el director. Al caer en la cuenta, se echó a reír. Tomó el cigarrillo, lo miró y alzó la vista hacia Olin. Hace 9 años que no fumo ni uno, explicó. Mi hermano mayor murió de cáncer de pulmón y después de su muerte lo dejé. Esto de llevar el cigarrillo detrás de la oreja... Se encogió de hombros. En parte es por afectación y en parte por superstición, supongo, como la camisa hawaiana o los cigarrillos que a veces se ven en las mesas o en las paredes de alguna gente, metidos en una pequeña vitrina con un cartelito que dice romper el vidrio en caso de emergencia. ¿La 1408 es de fumadores, señor Olin?
Lo digo por si estalla una guerra nuclear. Pues sí. Estupendo, exclamó Mike con entusiasmo. Una preocupación menos. El señor Olin suspiró de nuevo, pero esta vez sin el matiz desconsolado que Mike había advertido en el vestíbulo. Si era por el despacho, dedujo, el despacho de Olin, su reducto especial. Aquella tarde, al acudir Mike acompañado de Robertson, el abogado, el señor Olin también había aparecido menos incómodo en el despacho. Tenía su lógica. ¿Dónde podía sentirse uno al mando sino en su reducto especial? El despacho de Olin contaba con buenos cuadros en las paredes, una buena alfombra, buenos puros. Sin duda, muchos directores habían hecho su trabajo en aquella estancia desde 1910. En su estilo, era tan neoyorquino como la rubia del vestido negro sin tirantes, como la fragancia de su perfume y su promesa silenciosa de pulcro sexo neoyorquino a altas horas de la madrugada. Concuerdo en lo de sentirse más cómodo en su estudio, en su despacho, en su oficina. Así es como yo me siento aquí, frente a ustedes, platicando, contándoles este cuento, como si estuviéramos frente a frente. Todavía no cree que pueda disuadirle de su empeño, ¿verdad? Sé que no puede, puntualizó Mike, al tiempo que volvía a encajarse el cigarrillo tras la oreja. No se engominaba el cabello como aquellos pintorescos periodistas con sombrero de antaño, pero pese a ello cambiaba el cigarrillo cada día, al igual que se cambiaba de ropa interior. Detrás de las orejas también se sudaba. Si lo examinaba al final del día antes de arrojar su cuerpo mortífero sin fumar al retrete, veía los residuos amarillentos del sudor en el fino papel blanco, lo cual no le daba ningunas ganas de encenderlo. Ahora era incapaz de entender cómo había podido fumarse entre 30 y 40 cigarrillos al día durante casi 20 años. El por qué era una pregunta aún más interesante. Olin tomó la pila de libros que descansaban sobre el secante. Espero sinceramente que se equivoque. Mike abrió la cremallera del bolsillo lateral de la maletita y sacó una mini grabadora Sony. ¿Le importa si grabo nuestra conversación, señor Olin? Olin agitó la mano, así que Mike puso el botón de grabación. La lucecita roja se encendió y las bobinas empezaron a girar. Entretanto, Olin leía los títulos de los libros, como siempre que veía sus libros en manos de otras personas. Mike Enslin sentía un cúmulo de emociones encontradas: orgullo, inquietud, diversión, desafío y vergüenza. No tenía por qué sentirse avergonzado de ellos, porque le habían permitido vivir muy bien durante los últimos 5 años, sin tener que compartir ningún porcentaje de los beneficiosos con ninguna casa editorial o puta editorial, como las llamaba su agente, impulsado quizá en parte por la envidia, porque él mismo se encargaba del trabajo. Aunque después de vender también el primer libro, hasta al más gilipollas se le habría ocurrido que después de Frankenstein solo puede hacerse la novia de Frankenstein. Aún así, Mike había ido a Iowa para estudiar con Jane Smiley. En cierta ocasión había compartido mesa redonda con Stanley Elkin, quien tiempos había aspirado, ninguno de sus actuales amigos ni conocidos tenían la menor idea, a publicar poesía de altura. Y cuando el director del hotel se puso a leer los títulos en voz alta, Mike deseó no haber puesto en marcha la grabadora. Más tarde, escucharía el tono mesurado de Olin y lo imaginaría teñido de desprecio. Se tocó el cigarrillo sin darse cuenta de ello. 10 noches en 10 casas embrujadas, leyó Olin. 10 noches en 10 cementerios embrujados. 10 noches en 10 castillos embrujados. Alzó la mirada hacia Mike con una leve sonrisa. Este le permitió ir a Escocia, por no hablar del bosque de Viena, y todo desgravable.
¿verdad? Al fin y al cabo, los embrujos son un negocio. ¿A dónde quiere ir a parar? Se pone un poco susceptible con sus libros, ¿eh? Susceptible sí, pero no me hacen vulnerable. Si pretende convencerme para que me vaya de su hotel criticando mis libros, en absoluto. Era simple curiosidad. Envié a Marcel, el conserje diurno, a comprarlos hace un par de días, después de que viniera usted con su petición. No fue una petición, sino una exigencia, y sigue siéndolo. Ya oyó al señor Robertson. La ley del estado de Nueva York, por no mencionar dos leyes federales de derechos civiles, le prohíbe negarme una habitación en particular si yo la pido y está desocupada. Y la 1408 está desocupada. La 1408 siempre está desocupada. Pero el señor Olin no tenía intención de dejarse apartar del tema de los 3 últimos libros de Mike, superventas en las listas del New York Times, a fin de cuentas, y les echó el tercer vistazo. La tenue luz de las lámparas ponía de relieve sus brillosas cubiertas. Había mucho violeta en ellas. El violeta era el mejor color para vender libros de terror, habían asegurado a Mike. No he tenido ocasión de prestarles atención hasta esta tarde, comentó Olin. He estado muy ocupado, como siempre. El Dolphin es un hotel pequeño para Nueva York, pero tenemos una tasa de ocupación del 90%, y por lo general, cada cliente conlleva un problema. ¿Como yo? En su caso, diría que usted conlleva un problema especial, señor Slin, puntualizó Olin con una leve sonrisa. Usted, el señor Robertson y todas sus amenazas. Mike volvió a sentirse molesto. No había hecho ninguna amenaza, a menos que Robertson fuera una amenaza en sí mismo, y se había visto obligado a recurrir a un abogado, al igual que una persona puede sentirse obligada a recurrir a una barra para forzar una cerradura oxidada que ya no se abre con llave. Pero la cerradura no es la tuya, le advirtió una voz interior, aunque las leyes del Estado y del país no opinaban lo mismo. Según las leyes, la habitación 1408 del Hotel Dolphin era para él si la quería, siempre y cuando otra persona no la ocupara antes. Se percató de que Olin lo observaba con la misma sonrisa, como si hubiera seguido palabra por palabra el diálogo interior de Mike. Era una sensación incómoda, y aquella conversación empezaba a antojársele inesperadamente incómoda. Era como si estuviera a la defensiva desde que sacara la mini grabadora, con la que en realidad pretendía intimidar a su interlocutor. ¿Sus palabras tienen alguna finalidad, señor Olin? Me temo que la he perdido de vista hace rato. He tenido un día agotador, de modo que si nuestra disputa por la habitación 1408 ha terminado, me gustaría subir y... He leído ¿cómo los llama? ¿Ensayos? ¿Cuentos? Pagafacturas, los llamaba Mike, pero no tenía intención de decirlo en voz alta mientras la grabadora estuviera en marcha, por mucho que la cinta le perteneciera. Relatos, concluyó el propio Olin. He leído un relato de cada libro, el de la casa Reelsvik, en Kansas, del libro de las casas embrujadas. Ah, sí, los asesinatos del hacha. Lo atajé. Nunca habían atrapado al tipo que había descuartizado a los 6 miembros de la familia Reelsby. Exacto, y el de la noche que pasó acampando sobre las tumbas de los amantes de Alaska que se suicidaron. Los que la gente aún afirma ver por Sitka. Y también la historia de la noche que pasó en el castillo Gatsby. A decir verdad, esa me hizo gracia, cosa que me sorprendió. El oído de Mike estaba finamente sintonizado para distinguir cualquier matiz de desprecio, aún en los comentarios más banales sobre la serie de 10 noches, y no le cabía duda de que a veces el desprecio que oía existía en realidad, porque pocos seres son más paranoicos que los escritores convencidos en el fondo de su corazón de que escriben basura.
pero no le pareció detectar desprecio alguno en el tono de Olin. Gracias, supongo, dijo. Bajó la mirada hacia la mini grabadora. Por lo general, su ojo rojo parecía observar al interlocutor como si lo desafiara a meter la pata, pero aquella noche parecía observar a Mike. Por supuesto lo decía como cumplido, aseguró Olin, golpeteando los libros. Espero tener oportunidad de acabarlos, pero por su forma de escribir, es su forma de escribir lo que me gusta. Me sorprendió reírme al leer las aventuras sobrenaturales en el castillo Gatsby, y también me sorprendió descubrir que es usted tan bueno, tan sutil. Esperaba descripciones más toscas. Mike se preparó para lo que sin duda diría a continuación, alguna versión de ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Olin, el sofisticado director del hotel, anfitrión de mujeres rubias vestidas de negro, jefe de desgarbados hombres, entrados en años que llevaban smoking y desgranaban las notas de viejos clásicos como Night and Day en el bar del establecimiento, Olin, que a buen seguro leía al Proust en sus noches libres. Pero también resultan inquietantes sus libros. Si no los hubiera visto, no creo que me hubiera molestado en esperarlo esta noche. En cuanto vi al abogado con su maletín, supe que estaba usted resuelto a pasar la noche en esta maldita habitación y que nada de lo que pudiera decirle lo disuadiría. Pero los libros... Mike alargó la mano y apagó la mini grabadora. El ojito rojo empezaba a ponerle los nervios de punta. ¿Quieres saber por qué me rebajo de esta manera? ¿Es eso? Supongo que lo hace por dinero, musitó Olin, sin inmutarse. Carajo, no sé si se escuchó. Y no fue Church. Supongo que lo hace por dinero, musitó Olin sin inmutarse. Y en mi opinión... Ah, creo que no les está gustando el relato a los gatos. Y en mi opinión, no se está rebajando, ni mucho menos, aunque es interesante que saque una conclusión tan precipitada. Mike sintió que le ardían las mejillas. No, aquello no estaba transcurriendo ni mucho menos como había esperado. Jamás había apagado la grabadora en medio de una conversación, pero Olin no era lo que parecía. Me engañaron sus manos, pensó, esas manitas de director de hotel, rollizas y de manicura perfecta. Lo que me inquietó, lo que me asustó de hecho, fue encontrarme leyendo la obra de un hombre inteligente y con gran talento que no cree una sola palabra de lo que escribe. Eso no era del todo cierto, pensó Mike. Había escrito unas 2 docenas de historias que creía, e incluso había llegado a publicar unas cuantas. Había escrito poemas en los que creía durante su primer año y medio en Nueva York, cuando malvivía con el mísero salario que cobraba del The Village Voice. Pero, ¿creía que el fantasma decapitado de Eugene Risleby recorría su desierta granja de Kansas a la luz de la luna? No. Había pasado la noche en aquella granja, acampado sobre los sucios promontorios del suelo de linóleo que cubría la cocina, sin ver nada más aterrador que 2 ratoncitos paseándose a lo largo del zócalo. Había pasado una calurosa noche de verano entre las ruinas del castillo de Transilvania, donde se suponía que Vlad Tepes aún moraba. Los únicos vampiros que aparecieron fueron los enjambres de mosquitos europeos. Durante la noche que había pasado junto a la tumba del asesino en serie Jeffrey Dahmer, una figura blanca y ensangrentada se abalanzó sobre el cuchillo en ristre, pero las risitas de los amigos del fantasma lo delataron. Y de todos modos, Mike Enslin no se había asustado mucho. Reconocía a un fantasma adolescente blandiendo un cuchillo de plástico en cuanto lo veía. Sin embargo, no tenía intención de contarle nada de todo aquello a Olin.
No podía permitirse el lujo de... Sí podía. La mini grabadora, un error de base, ahora lo comprendía. Estaba guardada, y aquella conversación era todo lo oficiosa que podría ser una conversación. Además, empezaba a admirar a Olin de un modo perverso, y cuando admiras a un hombre, ansías contarle la verdad. No, confesó, no creo en espíritus malvados, fantasmas ni monstruos. Me encanta que no existan, porque no creo que exista ningún buen Dios capaz de protegernos de ellos. Eso es lo que creo, pero siempre he estado abierto a todo. Puede que nunca gane el Pulitzer por investigar al fantasma ladrador en el cementerio de Mount Hope, pero habría escrito sobre él de forma justa si se me hubiera aparecido. Olin dijo algo, una sola palabra pronunciada en voz tan baja que Mike no la oyó. ¿Cómo dice? Que no, repitió Olin, mirándolo casi con aire de disculpa. Mike suspiró. Olin lo consideraba un embustero. Cuando llegabas a este punto, la única alternativa era poner toda la carne en el asador o retirarse de la discusión. ¿Por qué no lo dejamos para otro día, señor Olin? Iré arriba, me cepillaré los dientes y quizá vea a Kevin o Miley materializarse en el espejo del baño. Empezaba a levantarse de la silla, pero Olin levantó una de sus manos rollizas y cuidadas para detenerlo. No lo estoy tachando de mentiroso, aseguró, pero usted no cree, señor Slim. Los fantasmas rara vez se aparecen a quienes no creen en ellos, y, cuando se aparecen, casi nunca los ven. Aunque Eugene Ridley hubiera jugado a los bolos con su cabeza en el vestíbulo de su casa, usted no se habría enterado. Mike se levantó y se inclinó para recoger la maletita. En tal caso, no tengo nada que temer de la habitación 1408, ¿verdad? No es cierto, replicó Olin. No es cierto porque en la habitación 1408 no hay fantasmas. Nunca los ha habido. Hay algo, lo he sentido personalmente, pero no es un espíritu. En una casa abandonada o un castillo antiguo, su incredulidad puede protegerlo, pero en la habitación 1408 lo hará más vulnerable. No lo haga, señor Slim. Por eso lo he esperado esta noche, para pedirle, para suplicarle que no lo haga. De todas las personas que no deben entrar en esa habitación, el hombre que escribió esos alegres y alimenticios relatos de fantasmas encabeza la lista. Mike oyó y al mismo tiempo no oyó las palabras de Olin. «Ya has apagado la grabadora», se increpó. «Me avergüenza hasta conseguir que apague la grabadora y luego se convierte en Boris Karloff presentando The All Stars Book Weekend. A tomar por el culo. Lo citaré de todos modos y si no le gusta, que me demande». De repente ardía en deseos de subir, no solo para pasar la noche en una habitación esquinera del hotel, sino también para escribir lo que Olin acababa de decir antes de que se le olvidara. Tómese una copa, señor Slim. No, de verdad no. El señor Olin metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una llave colgada de una placa alargada del latón. El latón parecía envejecido, arañado y deslustrado. Sobre él se veía grabado el número 1408. Se lo ruego, concédame 10 minutos más de su tiempo, lo bastante para apurar un whisky corto, y le entregaré esta llave. Daría prácticamente cualquier cosa por disuadirlo, pero creo saber reconocer lo inevitable cuando lo tengo delante. ¿Aún utilizan llaves tradicionales?, se sorprendió Mike. ¡Qué agradable! Le dan cierto sabor a viejo. El Dolphin incorporó el sistema de tarjetas magnéticas en 1979, señor Edlin, el año en que ocupé el cargo de director.
La 1408 es la única habitación de la casa que sigue abriéndose con llave. No había necesidad de instalar una cerradura magnética porque nunca estaba ocupada. De hecho, la última vez que un cliente se alojó en ella fue en 1978. ¡No me joda! Mike volvió a sentarse, desenterró la minigrabadora y pulsó el botón de grabación. El director del hotel, el señor Olin, afirma que la 1408 no ha estado ocupada por ningún cliente de pago desde hace más de 20 años, dijo. Es una suerte que la habitación 1408 no haya necesitado nunca una tarjeta magnética, porque estoy totalmente convencido de que no funcionaría. Los relojes de pulsera digitales no funcionan en esa habitación. A veces van al revés y a veces se detienen. Pero en cualquier caso, no se sabe qué hora es en la 1408. Lo mismo sucede con las calculadoras de bolsillo y los teléfonos móviles. Si lleva busca, señor Erlin, le recomiendo que lo apague, porque una vez entre en la 1408, empezará a sonar cuando le venga en gana. Aunque, a decir verdad, apagarlo tampoco garantiza nada, añadió tras una pausa. Porque puede que vuelva a encenderse solo. El único remedio es quitar las pilas. Dicho aquello, pulsó el botón de parada de la grabadora sin comprobar si era el correcto. Mike suponía que utilizaba un modelo similar para dictar memorándums. De hecho, señor Enslin, el único remedio seguro es no entrar en la habitación. No puedo hacer eso, replicó Mike al tiempo que guardaba una vez más el aparato. Pero sí puedo tomarme esa copa antes de subir. Mientras Solin servía el whisky en el mueble bar de roble situado bajo el óleo que mostraba la Quinta Avenida a principios del siglo, Mike le preguntó cómo sabía que los aparatos electrónicos no funcionaban en la 1408, si la habitación no se ocupaba desde 1978. Eso nos da una idea más o menos de hace cuánto se escribió, o bueno, de en qué época está ambientado este relato. No me refería a que nadie hubiera entrado en ella desde 1978, puntualizó Olin. Para empezar, las empleadas de limpieza le dan un repaso una vez al mes, lo que significa... Mike, que llevaba 4 meses trabajando en 10 habitaciones del hotel embrujadas, lo interrumpió. Sé lo que significa. Un repaso en una habitación desocupada significaría abrir las ventanas para airearla, quitar el polvo, echar limpiador azul en el inodoro y cambiar las toallas. Probablemente no se cambiarían las sábanas en un repaso. Se dijo que quizá debería haberse llevado el saco de dormir. Mientras cruzaba la alfombra persa con las copas en las manos, Olin pareció leerle el pensamiento. Las empleadas han cambiado las sábanas esta misma tarde, señor Edlin. ¿Por qué no me llama Mike? No me sentiría cómodo, objetó Olin, al tiempo que le alargaba el vaso. Por usted. Y por usted, brindó Mike, levantando el vaso con la intención de tocar el de Olin, pero éste lo retiró. No, por usted, señor Edlin. Insisto, esta noche ambos deberíamos de brindar por usted. Va a necesitarlo. Mike lanzó un suspiro e hizo entrechocar el vaso contra el borde del de Olin. De acuerdo, por mí. Quedaría usted perfecto en una película de terror, señor Olin. Podría representar el papel del viejo y lúgubre mayordomo que intenta ahuyentar a la joven pareja del castillo encantado. Es un papel que no me ha tocado representar demasiado a menudo, gracias a Dios, observó Olin, mientras se sentaba. La habitación 1408 no aparece en ninguna de las páginas web que tratan de lugares paranormales o parapsicológicos. Eso cambiará después del libro, pensó Mike, tomando un sorbo de whisky. Y ninguna de las rutas fantasmas pasa por el Hotel Dolphin, aunque sí por el Sheriff Netherland, el Plaza y el Park Lane. Hemos intentado llevar el asunto de la 1408 con la máxima discreción, si bien, por supuesto,
La historia está al alcance del investigador afortunado y tenaz. Mike se permitió esbozar una sonrisa. Verónica ha cambiado las sábanas, prosiguió Olin. Yo mismo la acompañé. Debería sentirse halagado, señor Slin. Es casi como si le hubiera cambiado las sábanas un miembro de la realeza. Verónica y su hermana llegaron al Dolphin como camareras en 1971 o 1972. Vi, como la llamamos, es la empleada más veterana del Hotel Dolphin. Lleva aquí al menos 6 años más que yo. Ahora es la gobernanta, y creo que la última vez que cambió unas sábanas fue hace 6 años. Pero eran ella y su hermana quienes se encargaban de repasar la 1408 hasta 1992 más o menos. Verónica y Celeste eran gemelas, y el vínculo existente entre ellas parecía hacerlas... ¿Cómo expresarlo? No inmunes a la 1408, pero sí iguales a ella, al menos durante breves ratos necesarios para repasar la habitación. No irá a decirme que la hermana de Verónica murió en la habitación. No, 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 por supuesto que no, se apresuró a responder Olin. Dejó el hotel alrededor de 1988 por motivos de salud, pero no descarto que la 1408 tuviera algo que ver en el empeoramiento de sus trastornos mentales y físicos. Señor Olin, es importante que establezcamos una buena comunicación entre nosotros. Espero que no se ofenda si le digo que me parece una ridiculez. Olin se echó a reír. Es usted muy testarudo para ser un estudioso del mundo etéreo. Se lo debo a mis lectores, señaló Mike con aire inocente. Supongo que podría haber dejado la 1408 tal como estaba, aventuró el director, con la puerta cerrada, las luces apagadas, las cortinas corridas para que el sol no destiñera la alfombra, el menú del desayuno sobre la cama. Pero no soporto la idea de que el aire se enrarezca como en un desván, de que el polvo se acumule hasta transformarse en bolas. ¿En qué me convierte eso? ¿En un hombre puntilloso? ¿O en obsesivo de tomo y lomo? Es un director de hotel. Supongo que tienes razón. En cualquier caso, Vi y Sí se encargaron de repasar esa habitación, muy por encima, eso sí, hasta que Sí se fue y Vi obtuvo su primer ascenso importante. A partir de entonces, asigné la tarea a otras camareras por parejas, eligiendo siempre dos que se llevaran bien, con la esperanza de que el vínculo las protegiera de los monstruos. Sí, la esperanza de que el vínculo las protegiera de los monstruos, y puede burlarse de los monstruos de la 1408 cuanto quiera, señor Edlin, pero percibirá su presencia en cuanto entre. Ya lo verá. Sea lo que hay en esa habitación, no es tímido precisamente. En muchas ocasiones, siempre que podía, de hecho, acompañaba a las camareras para supervisarlas. Hizo una pausa antes de añadir, casi a regañadientes. Para sacarlas de ahí, supongo, si empezaba a suceder algo horrible. Pero nunca sucedió nada. Varias de ellas sufrieron crisis de llanto. Una tuvo un ataque de risa. No sé por qué una persona que ríe sin poder controlarse ha de dar más miedo que una que llora, pero así es. Y otras se desmayaron. Nada espectacular en definitiva. A lo largo de los años tuve oportunidad de hacer unos cuantos experimentos primitivos, con buscas, teléfonos, móviles y demás. Pero tampoco pasó nada terrible, gracias a Dios. Se detuvo de nuevo, y al poco agregó con voz extraña, como desprovista de emoción. Una de ellas se quedó ciega. ¿Qué? Se quedó ciega. Romy Van Gelder estaba quitando el polvo del televisor y de repente empezó a gritar. Le pregunté que qué le pasaba y ella dejó caer el paño. Se llevó las manos a los ojos y chilló que solo veía unos colores espeluznantes. Los colores desaparecieron en cuanto la saqué de la habitación, y cuando llegamos al ascensor ya había comenzado a recobrar la vista. ¿Me está contando todo esto para asustarme, señor Olin? ¿Verdad? Solo para asustarme.
ni mucho menos. Ya conoce usted la historia de la habitación, empezando por el suicidio de su primer ocupante. Así era. Kevin O'Malley, vendedor de máquinas de coser, se había quitado la vida el 13 de octubre de 1910, dejando mujer y 7 hijos. 5 hombres y una mujer se han tirado por la única ventana de esa habitación, señor Edlin. 3 mujeres y un hombre se han tomado sobredosis de pastillas. 2 fueron encontrados en la cama, 2 en el baño, y uno de ellos en la bañera y el otro desplomado sobre el retrete. Un hombre se ahorcó en el armario en 1970. Henry Scorkin, atajó Mike. Probablemente fue un accidente de asfixia erótica. Puede. Luego estaba Randolph Hyde, que se abrió las venas y luego se rebanó los genitales mientras se desangraba. Eso seguro que no fue asfixia erótica. La cuestión es, señor Edlin, que si un historial de 12 suicidios en 68 años no consigue disuadirlo de su empeño, no creo que los jadeos y soponcios de unas cuantas camareras lo detengan tampoco. Jadeos y soponcios, qué mono, pensó Mike, preguntándose si podía utilizarlo para el libro. Pocas de las parejas que han repasado la 1408 durante estos años quieren repetir, explicó Olin, antes de apurar su copa con un pulcro sorbito. Salvo las gemelas francesas. B y C, ¿cierto? Asintió Olin. A Mike le importaba bien poco las camareras y su... ¿Cómo los había llamado Olin? Jadeos y soponcios. Lo había mosqueado un poco que Olin hubiera enumerado los suicidios, como si considerara a Mike lo bastante tonto para pasar por alto no ya su existencia, sino su importancia, aunque en realidad carecían de importancia. Tanto Abraham Lincoln como John Kennedy tenían vicepresidentes llamados Johnson. Ambos nombres, Lincoln y Kennedy, tenían 7 letras. Ambos habían sido elegidos en años acabados en 60. ¿Qué demostraban todas esas coincidencias? Nada de nada. Los suicidios construirán una sección magnífica de mi libro, aseguró Mike. Pero puesto que la grabadora está apagada, le diré que representan lo que una de mis fuentes, un estadístico, denomina el efecto racimo. Charles Dickens lo llamaba el efecto patata, señaló Olin. ¿Cómo dice? Cuando el fantasma de Jacob Marley habla por primera vez en Scrooge, este le dice que no puede ser otra cosa que un montoncito de mostaza o un pedacito de patata medio cruda. ¿Se supone que es gracioso?, preguntó Mike, con cierta frialdad. Nada de todo este asunto me hace gracia, señor Enslin. Nada en absoluto. Escúcheme con mucha atención, por favor. La hermana de Vi, Celeste, murió de un ataque al corazón. Por aquel entonces padecía la fase intermedia de Alzheimer, enfermedad que la atacó a una edad muy temprana. Pero su hermana está vivita y coleando, según lo que me ha dicho antes. La personificación del sueño norteamericano. También usted goza de buena salud, señor Olin, a juzgar por su aspecto, a pesar de haber entrado y salido de la 1408 100, 200 veces. Pero siempre muy poco rato, puntualizó Olin. Es como entrar en una habitación llena de gas venenoso. Si uno contiene el aliento, puede que no le pase nada. Veo que no le gustaría la comparación. Sin duda, la encuentro exagerada, ridícula tal vez. Sin embargo, a mí me parece muy acertada. Unió las yemas de los dedos bajo el mentón. También es posible que algunas personas reaccionen más pronto y de forma más virulenta a lo que habita en esa habitación. Al igual que algunos submarinistas son más propensos a contraer la enfermedad del buzo que otros. A lo largo de los casi 100 años de actividad del Dolphin, el personal del hotel ha ido adquiriendo cada vez más conciencia de que la 1408 es una habitación envenenada. Se ha convertido en parte de la historia de la casa, señor Edlin. Nadie habla de ella, al igual que nadie menciona que aquí, como en la mayoría de los hoteles, el piso 13
es en realidad el 14. Pero todo el mundo lo sabe. Si tuviéramos a nuestra disposición todos los datos de archivo relativos a la habitación, sin duda nos contarían una historia sobrecogedora. Una historia demasiado inquietante, incluso para sus lectores. Por ejemplo, estoy seguro de que en todos los hoteles de Nueva York se han producido suicidios, pero apostaría lo que fuera a que solo en el Dolphin registra 12 en una sola habitación, y dejando a un lado el caso de Celeste Romandú. ¿Qué me dice de las muertes naturales acaecidas en la 1408? ¿Cuántas ha habido? La idea de las muertes naturales no se le había ocurrido siquiera. 30, repuso Olin. Como mínimo, 30 que yo sepa. ¡Miente!, exclamó Mike, sin poder contenerse. No, señor Slin, se lo aseguro. ¿De verdad creía que mantenemos la 1408 cerrada por una simple cuestión de supersticiones, de viejas o estúpidas tradiciones neoyorquinas? ¿Por qué todos los hoteles antiguos y elegantes deben tener al menos un espíritu inquieto en la suite de las cadenas invisibles? Mike Slin reparó en que era precisamente la idea, una idea no expresada, pero latente, que motivaba su nuevo libro. Y oír a Olin mencionarla con el desprecio de un científico ante un indígena supersticioso no contribuyó a aplacar sus ánimos precisamente. En el sector hotelero tenemos nuestras supersticiones y tradiciones, pero no permitimos que se interpongan a nuestro negocio, señor Edlin. En el Medio Oeste, donde empecé, hay un viejo dicho: no hay habitaciones con corriente cuando los vaqueros están en la ciudad. Si tenemos habitaciones desocupadas, las llenamos. La única excepción a esa regla, y la única conversación como esta que he sostenido en mi vida, tiene que ver con la habitación 1408, una habitación en el piso 13, y cuyos dígitos suman 13. Olin miró a Mike de hito en hito. Es una habitación no solo de suicidios, sino también de derrames cerebrales, infartos y ataques de epilepsia. Un hombre que ocupó la habitación en 1973, por lo visto, se ahogó en un plato de sopa. Sin duda pensará que es absurdo, pero hablé con el director de seguridad del hotel y él había visto el certificado de defunción. El poder de lo que sea que mora en la habitación parece debilitarse hacia mediodía, que es cuando van a repasarla, pero aún así, sé de varias camareras que han repasado la habitación y ahora tienen problemas del corazón, enfisema o diabetes. Hace 3 años tuvimos problemas con una calefacción y el señor Neal, ingeniero encargado del mantenimiento en ese momento, tuvo que entrar en varias de las habitaciones para comprobar los radiadores y entre ellas la 1408. En apariencia no le pasó nada, ni en la habitación ni más tarde, pero la tarde siguiente murió de un derrame cerebral masivo. Casualidad, afirmó Mike. Pero no podía negar que Olin era bueno. De haber sido monitor de campamentos, habría logrado ahuyentar al 90% de los críos después de la primera ronda de historias en torno a la hoguera. ¿Casualidad?, repitió Olin en un murmullo carente de desdén, al tiempo que le alargaba la anticuada llave colgada de la anticuada placa de latón. ¿Cómo anda del corazón, señor Edlin? Por no hablar de la tensión arterial y el estado mental. Mike comprobó que le costaba un esfuerzo consciente levantar la mano, pero en cuanto la puso en movimiento desapareció el problema. La mano avanzó hasta la llave sin el más mínimo temblor en las yemas de los dedos. Perfectamente, aseguró, asiendo la deslustrada placa. Además, llevo mi camisa hawaiana de la suerte. Olin insistió en acompañar a Mike en el ascensor hasta el piso 14, y Mike no protestó. Le resultó interesante observar que, una vez fuera del despacho, mientras caminaban por el pasillo hacia los ascensores, el hombre
volvió a perder solidez para convertirse de nuevo en el pobre señor Olin, el desgraciado que había caído en las garras del escritor. Un hombre vestido de smoking. Mike supuso que sería el director del restaurante o bien el maître. Fue a su encuentro, entregó a Olin un fajo delgado de papeles y le murmuró algo en francés. Olin contestó también en un murmullo, asintió y garabateó su firma en los papeles. El pianista del bar tocaba ahora Autumn in New York. Desde aquella distancia resonaba bastante, como música escuchada en sueños. El hombre del smoking dijo, «Merci, bien», y siguió su camino. Mike y el director del hotel siguieron el suyo. Olin se ofreció de nuevo a llevarle la maleta y Mike lo declinó otra vez. En el ascensor, Mike no pudo por menos observar la pulcra hilera triple de botones. Todo parecía estar en su sitio, sin fisuras, pero si uno se fijaba bien, se daba cuenta de que faltaba algo. El botón del piso 12 iba seguido del botón del piso 14, como si pudieran hacer desaparecer el número simplemente con eliminarlo del panel del ascensor. Pensó Mike. ¡Qué tontería! Pero Olin tenía razón. Se hacía en todo el mundo. «Hay algo que me inspira curiosidad», comentó Mike mientras la cabina del ascensor ascendía hacia su destino. «¿Por qué no se limitó a inventar un residente ficticio para la habitación 1408 si tanto lo asusta? Ya puestos, ¿por qué no lo declara como su propia residencia, señor Olin?» «Supongo que me daba miedo que me acusaran de fraude, si no las personas responsables de hacer cumplir las leyes de derechos civiles estatales y federales, pues mis jefes, si se enteraban. Si no he conseguido disuadirle de entrar en la 1408, no creo que hubiera logrado convencer al Consejo de Administración de Stanley Corporation de que retiré una habitación estupenda de la circulación porque creía que algo maligno impulsaba a algunos viajantes a saltar por la ventana y acabar hechos hamburguesas en la calle 61. A Mike le parecieron las palabras más inquietantes que Olin había pronunciado hasta el momento. «¿Por qué ya no intenta convencerme?», pensó. Cualesquiera que sean sus dotes de vendedor en el despacho, quizá debidas a alguna vibración procedente de la alfombra persa, las pierde en cuanto sale. Sí, es competente. Se ha notado cuando ha firmado los papeles del maître, pero no un buen vendedor. Carece de magnetismo personal cuando abandona su despacho, pero se lo cree todo a pies juntillas. Sobre la puerta, el número 12 iluminado se apagó para dar paso al 14. El ascensor se detuvo y la puerta se abrió a un pasillo de hotel corriente y moliente, con moqueta roja dorada y apliques que imitaban los quinqués del siglo XIX. «Ya hemos llegado», anunció Olin. «Su planta. Disculpe que me quedé aquí. La 1408 está a su izquierda al final del pasillo. A menos que sea estrictamente necesario, nunca paso de aquí». Mike Enslin salió del ascensor con una sensación inusual de pesadez en las piernas. Se volvió para mirar a Olin, un hombrecillo grueso, de chaqué negro y pulcra corbata color vino. El director tenía las cuidadas manos entrelazadas a la espalda, y Mike comprobó que estaba palidísimo. Su frente despejada y sin arrugas aparecía perlada de sudor. «Por supuesto, la habitación tiene teléfono», continuó Olin. «Puede intentar usarlo si tiene problemas, aunque no creo que funcione si la habitación no quiere». Mike intentó encontrar una réplica frívola sobre que eso le ahorraría la factura del servicio de habitaciones, pero de repente sentía la lengua tan pesada como las piernas y pegada a la parte inferior de la boca. Olin sacó una mano de detrás de la espalda y Mike vio que le temblaba. «No lo haga, señor Enslin. Por favor, por el amor de Dios».
La puerta del ascensor se cerró sin darle tiempo a terminar la frase. Mike permaneció inmóvil un instante, en el perfecto silencio del hotel neoyorquino, en lo que nadie reconocía como el piso 13 del Dolphin, y contempló la posibilidad de pulsar el botón de llamada del ascensor. Pero si lo hacía, Olin habría ganado, y además tendría un inmenso vacío en el lugar que debía ocupar el mejor capítulo de su libro. Tal vez los lectores no se enteraran, ni su editor, ni su agente, ni Robertson el abogado, pero él lo sabría. Así que, en lugar de pulsar el botón de llamada, se llevó la mano a la oreja para tocar el cigarrillo con este gesto distraído, del que ya no era consciente, y se puso bien el cuello de la camisa de la suerte. Luego, echó a andar por el pasillo hacia la 1408 con la maletita oscilando a su lado.